Mi nombre es José Arturo Aguilar Romero y el día de hoy estaremos hablando sobre la álgebra booleana de la materia lógica computacional. Soy parte de la Universidad Politécnica de Victoria. Después pasaremos a los contenidos. Primero, se hablará sobre la tabla de verdad de una expresión sin términos don't care, la simulación logically de la expresión original, la simulación logically de la forma canónica para min términos y max términos, el mapa de Carnot y la simulación logically de la expresión reducida. Esto se hará para la tabla de verdad sin términos don't care y para la tabla de verdad con términos don't care. Después de terminar esto, pasaremos a los arduinos físicos. Empezaremos hablando de las expresiones. Primero hablaremos de la expresión sin don't care, que es la que tenemos en pantalla. De la siguiente expresión, empezamos a colocar las entradas. La entrada A, la entrada B y la entrada C, que son las que irán modificando sus valores entre verdadero y falso, en este caso falso y en este caso verdadero, y se irán haciendo cada una de las compuertas o cada una de las comparaciones hasta llegar al final, al resultado total. Este resultado me va a dar valores entre 0 y 1. De aquí sacaremos todo lo que sigue. Sacaremos los min términos, que son los unos en el resultado de mi expresión. Sacaremos los max términos, que son los ceros, y desde ahí modificaremos todo lo que tenemos e iremos paso a paso hasta llegar a las expresiones reducidas y el arduino físico. Muy bien, ahora vamos a explicar un poco de la construcción de esta tabla de verdad, conforme a las entradas A, B y C, y todo lo que se utiliza con ellas, es decir, todas las compuertas que se terminan utilizando, conseguimos este resultado. Para llegar a este resultado primero tenemos que haber negado B, hacer una conjunción de B con B y realizar una doble implicación de A con negación de B. Estos dos resultados los unimos mediante un OR exclusivo. Después, utilizamos la compuerta NAND con C y A y utilizamos la compuerta XNOR con este resultado. Al final, unimos este resultado con este resultado mediante una compuerta OR y nos dio 4 ceros y 4 unos, que era el resultado más favorable que estábamos esperando. Vamos a realizarlo. En la primera fila tenemos un 0 y un 0. Según nuestra tabla de verdad de la compuerta OR, esto daría 0. Volvemos. Segunda fila, 0 con 0, 0. Tercera fila, 0 con 0, 0. Cuarta fila, 0 con 0, 0. Quinta fila, 1 con 0, 1. 1 con 0, 1. 1 con 0, 1. Y 1 con 0, 1. Como ven, el resultado es correcto. A partir de esto, conseguiremos los min términos y max términos. Los min términos se pueden ver que son las últimas 4 filas y que los max términos son las primeras 4 filas. Esto va a ser un poco favorable a la hora de realizar nuestros mapas de Carnot, debido a que notaremos algunas singularidades que serán muy buenas para la realización de este proyecto. Después de explicar la tabla de verdad sin términos don't care, pasaremos a la expresión logically de mi expresión base, que es la que acabamos de explicar. Como podemos ver, y como les puse de ejemplo, cada una de las columnas en las que se iba realizando cada una de las operaciones o compuertas es una de estas. Como el profesor pidió que explícitamente estuvieran las 7 compuertas, aquí podemos verlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esto debe de darme el mismo resultado con los min términos y max términos que mi tabla de verdad. Después de esto, y a partir de esto, vamos a generar también nuestros mapas de Carnot, que es lo que viene un poquito más adelante.
Ahora vamos a explicar un poco el funcionamiento de Logically. Tenemos interruptores que en nuestros arduinos físicos van a ser intercambiados por push buttons, que funcionan como nuestras variables. Como ven, en nuestra tabla de verdad teníamos tres variables, la variable A, la variable B y la variable C. En este caso tenemos los mismos, funcionan como variables, es decir, pueden cambiar de 0, que es este estado, a un 1, que es en donde se ilumina un poco de color azul. A partir de las combinaciones posibles, mi resultado final va a cambiar. Este foco que tenemos aquí se va a iluminar cuando el resultado final de mi expresión sea un 1 y se va a apagar cuando el resultado final de mi expresión sea 0. Como podemos ver, la siguiente combinación 1, 0, 0 de mi tabla de verdad me produce un 1. Después de explicar el logically de la expresión base, vamos a dividir esta expresión que acabamos de explicar en dos, min términos y max términos. Los min términos son las salidas de mi tabla de verdad, que son un 1. Es decir, como la tabla de verdad anterior nos dieron 4 ceros y 4 unos como resultado final, dividiremos en dos. Un logically en el que representaremos los min términos, que es este que estamos viendo, y un logically en el que explicaremos los max términos, que dejaremos para un poquito más adelante. Los min términos se representan con compuertas AND. Van a seguir teniendo las mismas entradas, que pueden ser sin negar o negadas. Como podemos ver aquí, en el caso de que sea negada, se envía el cable a la compuerta correspondiente. Y al final, todas serán pasadas por una compuerta OR, que al final alimentará un foco que nos mostrará el resultado final. Entonces, pongamos de ejemplo la primera. Esta compuerta AND necesita la entrada A sin negar, B negada y C negada. Si nos vamos a cada uno de los cables, podemos ver que el primer cable se va para la A y esta no está negada, entonces está correcto. Después se va a la B negada. Nos vamos y vemos que sí se va a la B negada. Por consiguiente también se va a la C negada. La modificación de estas compuertas o de estas entradas me va a dar un resultado específico. Como podemos ver, sigue siendo el mismo funcionamiento que les explicaba. 1, 0, 0 me va a dar el resultado de 1. Después de explicar el circuito de los min términos, ahora pasaremos al circuito de los max términos. Cambia debido a que ahora ya no es una compuerta AND y al final una OR, es decir, no se compone de compuertas AND que reciben las entradas y al final esas salidas se van a una compuerta OR, sino que es al revés. Empiezan con compuertas OR, es decir, desde las entradas se van a las compuertas OR necesarias, que en este caso son 4, y a la salida de cada una de ellas se va a una compuerta AND. La salida de esta misma, de la compuerta AND, alimentará un foco que se iluminará cuando su valor sea 1 y que se apagará o se mantendrá apagado cuando su valor es 0. Como podemos ver, y si queremos comparar la tabla de verdad, la segunda fila, A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 1, provocan que no se encienda un foco, porque el resultado final es 0. La tercera, que me dice A es igual a 0, B es igual a 1 y C es igual a 0, tampoco lo ilumina. Otra fila, por ejemplo, A igual a 0, B igual a 1 y C igual a 1, tampoco la ilumina. Después de explicar los min términos y max términos en el logically, ahora pasaremos a realizar un mapa de Karnaugh para los min términos y otro para los max términos. Este primero es el min términos mapa K, es decir, el mapa de Karnaugh para los min términos de mi expresión sin don't-care. Una vez que tenemos las expresiones o la combinación de variables que me da como resultado 1, que son estas, A, B negada, C negada, A, B negada, C, A, B, C negada y A, B, C, procederemos a mapearlas. El primero, A,
sin negar. Eso significa que sería un 1. B negada significaría que es un 0, es decir, que se ubicaría en esta columna. C negada, donde C valga 0. Entonces ya tenemos la fila y la columna. Y se coloca un 1 como ya está colocado. Se realizará el mismo proceso para todos los demás. Por ejemplo, A y B sin negar, que sería esta columna, y C sin negar, que sería aquí. Es el mismo procedimiento para todos. Después de colocar los 4 términos, conforme 4 tenemos aquí, vemos que se puede realizar un grupo de 4 entre estos 4. El resultado de esto, y para sacar el resultado de esto, debemos de verificar qué variables están cambiando. La A es la única que no está cambiando, que se mantiene con valor de 1. Entonces, al final, nuestra expresión reducida se queda como El hecho de que nos diera solamente la letra A como simplificación es debido a que esta es la simplificación máxima, de esta expresión. Es la considerada mayor simplificación. Es algo bueno, debido a que a final de cuentas, en nuestro Arduino físico nos va a quedar solamente una sola entrada que se va a manipular de una forma muy fácil para representar el comportamiento de mi expresión simplificada. La razón por la que dio esto fue porque en mi tabla de verdad dependíamos de la entrada A para que nuestro circuito diera como resultado 1. Esto se puede ver reflejado aquí debido a que obviamente la simplificación nos va a dar A, debido a que tiene mucho que ver con lo que les acabo de explicar. Es algo muy bueno, es una situación muy buena que es más probable que pase en mapas de Karnaugh más pequeños. Por lo tanto, es por ello que se recomienda más usar estos mapas de Karnaugh para expresiones sin tantas variables. Muy bien, después de explicar los mintérminos, ahora pasaremos a los maxtérminos. Les voy a pedir que ignoren esta parte de mi mapa de Karnaugh, debido a que esto es la explicación anterior de los mintérminos. Ahora vamos a pasar a los maxtérminos. La característica que define a los maxtérminos de los mintérminos es que los maxtérminos son mis salidas 0. Son mis salidas de mi tabla de verdad que me dan un 0. ¿Recuerdan que les expliqué en mi tabla de verdad que teníamos 4 ceros y 4 unos? Eso es algo bueno debido a que, como pueden ver, aquí hay 4 ceros y en este caso hay 4 unos. Hay 4 maxtérminos y 4 mintérminos. La colocación sigue siendo la misma. En base a las expresiones o a las filas de las expresiones se va colocando cada cero. Una de las características que vemos es que al momento de colocar los mintérminos también se nos colocan los maxtérminos en los lugares en los que no pusimos ningún 1. Entonces hay que tener eso en cuenta para agilizar un poco el trabajo. El resultado de esto tiene mucho que ver con lo que hicimos anteriormente con los mintérminos. Si se supone que debemos de hacer grupos de 2 a la n, 2, 4, 8, 16 en adelante, en este caso podemos hacer un grupo de 4 que nos definiría toda la expresión. En este caso, lo que no cambia sigue siendo la A, solo que en este caso vale 0. Este es el resultado de mi mapa de Karnaugh para mis maxtérminos. A final de cuentas se sigue utilizando la compuerta A, lo que agilizará un poco el trabajo. Continuamos en la explicación de este proyecto con la expresión reducida o simplificada. Como podemos ver, al final de mis mapas de Karnaugh tenemos mucho que ver mi compuerta A, y aquí está localizada. Dependiendo de si es mintérmino o maxtérmino, va a ser A con valor de 1, es decir, el switch encendido, o A con valor de 0 en caso de los maxtérminos, que sería mi switch apagado. Esta expresión puede representar mis mintérminos y maxtérminos. Donde está encendido mi foco es un mintérmino y donde está apagado es un maxtérmino. Como les comenté, esta expresión es mucho más fácil de hacer debido a que fue una característica de la expresión que yo utilicé.
Al final de cuentas solo me iba a representar una sola compuerta el comportamiento de toda mi tabla de verdad. Es una característica buena, como les decía, debido a que ahorita se les explicará el Arduino físico. Veremos que son menos cables y es menos complejidad, lo que hace un poco más ameno la realización de este proyecto. Después de explicar nuestra expresión sin Docker, ahora pasaremos a la expresión con Docker, que es la que tenemos en pantalla. Seguimos teniendo tres entradas, A, B y C, con los valores 0 y 1 respectivos que pueden tomar. Y seguimos teniendo las compuertas o la forma de ir realizando nuestra expresión hasta que nos dé el resultado esperado, que está iluminado en verde. En este caso, como podemos ver, existen algunas X. Estos son los términos Docker. Como fueron pedidos que fueran 3, aquí están colocados. Estos son debido a que es otra forma de realizar nuestra expresión teniendo unos términos específicos que nos ayuden. Estas X pueden tomar el valor de 0 o de 1, dependiendo de cómo lo queramos. Para la realización de esta tabla, unimos el resultado de esta expresión con el resultado de esta expresión mediante una bicondicional. Recordemos que la bicondicional será verdadera cuando el resultado de las dos cosas que estemos uniendo sea 1. Por ejemplo, en la primera fila, 1, bicondicional 1, me va a dar de resultado 1. Pero en la segunda fila, 1, bicondicional 0, me va a dar como resultado 0. Este es la forma de realizar nuestra expresión con Docker. Esta expresión, la que tenemos aquí colocada en el Logically, es la expresión original con términos Docker. En nuestra expresión sin Docker también les explicamos mediante Logically la función original, los min términos y max términos y la expresión reducida, que se hará otra vez ahora con la siguiente expresión, que es la que tiene Docker. El funcionamiento sigue siendo los mismos. Mediante entradas A, B y C y negaciones de algunas, empezamos a utilizar las compuertas, las 7 compuertas que se nos fueron dadas, para llegar a un resultado. Este resultado tiene mucho que ver con nuestra tabla de verdad, ya que si no, no estaremos haciendo las cosas correctas. La primera fila, que tiene A con valor de 0, B con valor de 0 y C con valor de 0, nos da como resultado un 1 al final de nuestra expresión. La segunda fila, A con valor de 0, B con valor de 0, C con valor de 1, nos da como resultado un 0. La tercera fila, que es la siguiente, nos da un resultado de 1, o en este caso, una X, que es un Docker. El funcionamiento sigue siendo el mismo. A partir de las entradas A, B y C y las conjunciones de estas, las uniones de estas, empezamos a ver el comportamiento correcto de la tabla de verdad, porque aplicamos las compuertas correspondientes. Ahora iremos con los min términos de nuestra expresión. Los min términos, recordemos que son las salidas que tienen el valor de 1 dentro de nuestra tabla de verdad. En este caso, también existen 4 min términos. Son las 4 compuertas AND que estamos representando aquí, cada una siendo su propio min término. Al final, la unión de estas 4 se hará mediante una compuerta OR, ya que es una suma de productos. ¿Y qué alimentará un foco? Al final de cuentas, para representar si mi valor final es 1 o un 0. Se siguen utilizando las compuertas A o entradas A, B y C, y las negaciones de algunas en caso de que se necesiten. Como por ejemplo aquí, en el primer min término, tenemos A negada y verificamos que sí está la conexión con A negada, B negada y C negada. La salida de esta irá a mi compuerta OR. Lo mismo con las demás. Es el mismo procedimiento. Después de explicar los min términos, pasaremos con los max términos. Los max términos son las salidas que tienen un valor 0 dentro de mi tabla de verdad.
Al contrario de los mintérminos, volvemos a recordar, son sumas que al final serán unidas en una compuerta, es decir, un producto de sumas. También se obtienen los valores necesarios dependiendo de cada compuerta, así como por ejemplo A negada A, B negada C. Hay que tener en cuenta también que son max términos, entonces es lo contrario de los min términos. Es decir, que la negada va a ser un A normal y lo mismo con lo contrario. Si sigue alimentando un foco que me dará como resultado 0 o 1 dependiendo de la expresión que se coloque, y esto nos será de ayuda para realizar nuestra expresión simplificada, que veremos un poco más adelante. Ahora pasaremos con los min términos para nuestra expresión con términos Donkers. En este caso utilizaremos las salidas 1 que tenga nuestra tabla de verdad, que son las que están aquí. Como vemos, algunas de estas tienen una X colocada. Esta X representa los términos Donkers que se fueron pedidos, que también serán colocados como si fueran ceros o unos dentro de nuestro mapa de Carnot. Por ejemplo, el primero nos pide que sea A negada, B negada y C negada, y ahí colocamos un 1. El siguiente, A negada, B sin negar, es decir, un 1, y C negada, colocamos una X. Luego, A sin negar, B negada y C negada, y colocamos una X. Y por último, A y B con C negada. La unión y la creación del mapa de Carnot sería de la siguiente forma, como está representado. El grupo que haríamos es un grupo de 4, uniendo estos 4 componentes. Recordemos que los términos Donkers nos sirven cuando queramos, entonces en este caso sí serían de mucha ayuda para realizar una simplificación máxima. El resultado de esta simplificación me daría como resultado C negada, debido a que mis variables A y B están cambiando, pero C siempre se mantiene con valor de 0, entonces ese es el resultado. Muy bien, ahora pasaremos con los max términos en mi mapa de Carnot con términos Donkers. Después de realizar los min términos, ahora pasaremos con los max términos. Como podemos ver, ya los tenemos colocados donde C tiene valor de 1. Es el mismo tipo de colocación y sigue el mismo procedimiento que los min términos. Muy bien, una vez colocados, haremos un grupo de 4 otra vez. Este grupo de 4, al final de cuentas, puede o no puede utilizar los términos Donkers, solo que en este caso, para generar una expresión mucho más simplificada, no los utilizaremos solo los max términos dados. Como podemos ver, es lo mismo que los min términos, solo que ahora C se quedará con valor en 1. ¿Por qué? A y B seguirán cambiando, pero C se mantendrá con valor de 1, lo cual nos da el resultado de nuestra tabla. Perfecto. Después de explicar los mapas de Carnot, ahora viene nuestra expresión reducida. Como podemos ver, al contrario del anterior, tenemos una compuerta NOT, debido a que simula un poco el comportamiento de este tipo de compuerta. En los min términos el resultado nos dio C negada. Entonces nuestra C no va a pasar corriente al foco, pero al pasar por una compuerta NOT, pasa a corriente y nos enciende nuestro LED. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo contrario en caso de max términos. Cuando es C sin negar, es decir que pase corriente, no se le pase corriente al foco. Como ven, es una de las formas de realizar nuestra expresión reducida, que es fácil de entender y fácil de analizar. Ok, muy bien. Ahora lo siguiente será representar nuestra forma original sin términos Donkers en una protoboard. Una vez ya unidos conforme a nuestra tabla de verdad cada una de las compuertas,
cada una de las 7 compuertas que utilizamos, y al final uniendo el resultado de mi tabla de verdad mediante una compuerta OR, empezamos a ver si esto realmente funciona. La primera forma de verificar si funciona es acudiendo a la tabla de verdad, conforme a ciertas entradas, la salida que me va a dar. La primera, que si A, B y C tienen valor de 0, es decir que mis botones no están presionados, nuestro LED no va a prender, como en este caso. Pero va a prender desde el momento en el que mi entrada A está encendida. Que es donde prende. Y encenderá, con cada una de las variables que incluyan el ingreso de la entrada A. Pero si no, por ejemplo, si yo coloco solamente la B, no va a encender, ni la C. Solamente desde que empiece a ingresar la A. Ok, esta es la expresión que conseguimos a partir de nuestra expresión base. Sacamos los min términos de esa expresión, los min términos, y en base a las compuertas y a los valores de cada min término obtenemos pues ya el resultado. Un ejemplo de uno de los min términos que evaluamos es cuando A tiene valor de 1, B tiene valor de 0 y C tiene valor de 0. Podemos verlo en esta parte, en nuestra tabla de verdad, en la que A tiene valor de 1, B tiene valor de 0 y C tiene valor de 0. Ya de ahí empezamos a verificar para que nuestra expresión esté evaluada correctamente. Como vemos, depende mucho de la entrada A, porque sin ella no se enciende. Entonces va a necesitar que se encienda A y otras entradas para que nuestro resultado sea un 1, es decir, que nuestro LED se encienda. Continuar con la representación en nuestro protoboard. Después de realizar nuestra simplificación de nuestra expresión, que es la que podemos ver sin Docker, procedemos a realizar nuestro protoboard, donde solamente tenemos una sola compuerta para representar la simplificación, que es esta. El resultado de la simplificación me da como resultado A, que es la que estamos representando para min términos y max términos. Al presionar, podemos darnos cuenta que representa y se asemeja a la tabla de verdad de la compuerta NOT. Cuando mi entrada es 0, mi salida es 1, y cuando mi entrada es 1, mi salida es 0.